buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Tardes con Derechos Humanos en Movimiento. Y bueno, esta tarde nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Laura Ballesteros Mancilla. Es una mujer muy comprometida en las causas sociales y ha tomado el camino de la política desde hace varios años, a pesar de que es una mujer muy joven. Y pues es madre también de un hermoso hijo y tiene un trabajo muy arduo en diversas materias y áreas. Es una mujer muy comprometida y actualmente es la secretaria nacional de Organización y Participación Política de Movimiento Ciudadano. Bienvenida, Laura Tocaya, ¿cómo estás? Gracias, Tocaya. Pues muy bien, muy contenta de platicar contigo, con la gente que nos está viendo y se está conectando, con el movimiento en todo el país y con los activistas que han dedicado su vida a transformar este país. Bueno, pues más que yo comentar quién eres, a mí me gustaría que tú misma te presentaras y nos dijeras quién es Laura, por favor. ¿Quién eres? Soy una activa promotora de la movilidad sustentable. Me encanta considerarme activista. Nunca me ha gustado que me encasillen en el lado de la política, a pesar de que la he ejercido desde hace muchos años. Yo soy una de las convencidas, Tocaya, que uno puede transformar este país, que forzosamente hay que entrarle desde la parte institucional si quieres que sean cambios a gran escala y de impacto, pero sin que te casillen con los mismos de siempre. Tú puedes incluso tener una chamba normal y dedicarle tu tiempo personal y tu tiempo libre a la transformación desde los partidos políticos o desde los movimientos sociales. Y creo que mucha de la gente, Tocaya, que tú y yo conocemos, se mueve así. Entonces yo me definiría eso como una activista, una promotora de la movilidad sustentable, de las ciudades humanas, y una amante apasionada de la evolución y de la transformación. No, pues muy bien. Y además lo comparto porque creo que el quehacer político es una herramienta precisamente para lograr todo lo que tú acabas de decir, estos cambios que queremos y que tengan este peso y esta fuerza, ¿no? Y que además se vea que se puede hacer de manera diferente. Porque si no estás con la sociedad civil, si no estás en los movimientos sociales, pues difícilmente vas a poder compartir y comprometerte con una causa. Y sabes que de pronto es bien difícil porque en un mundo, en un patriarcado en donde uno tiene que ser y definirse y estar, y o eres del lado A o eres del lado B, que además específicamente en este gobierno también tan alienado, te piden definirte en bandos. Pues cuando tú estás con el corazón puesto en los cambios sociales, pero que al mismo tiempo tienes la cabeza puesta en las transformaciones políticas, porque sabes que ahí son, insisto, las de mayor escala, con mayor prontitud, es bien difícil, porque entonces los políticos nunca te consideran parte de ellos y de su grupo, y así te tratan en consecuencia, porque creen que eres un eterno externo o un desubicada. Pero también los activistas y la sociedad civil de pronto es bien difícil, porque cuando ya estás ahí, cuando ya estás siendo parte de quien hace política, entonces ya te considera parte de ellos y te expulsa también de su comunidad, entonces al final termina siendo un paria. A mí esa parte me ha costado, pero creo que al mismo tiempo la he evolucionado en una profunda convicción de ser puente. Y así me he definido siempre desde hace muchos años. Y creo que he logrado justo sortear esa división y decir, pues soy un puente y quien lo entienda, qué bueno, y que a quien no se lo explico, ¿no? Así es, yo creo que es lo mejor, tienes muchísima razón. Y también esta parte tan importante que lo que nos precede es el prestigio, ¿no? De lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Perdón, de repente el internet medio está intermitente. Sí, pues sí, el prestigio, la constancia, el acreditarte en una agenda es muy importante. Yo creo que eso tú también y yo lo hemos platicado mucho, y sobre todo con muchos de quienes nos están hoy viendo y nos estarán viendo después. Ya lo habíamos dicho incluso también en los foros con jóvenes del movimiento hace varios meses. No, los políticos que saben de todo no sirven para nada. Y creo que de ahí la inmensa posibilidad de cambio y de evolución que existe cuando te especializas en algo.
Y si te especializas en algo, entonces pones todo tu tiempo, toda tu energía, toda tu pasión en una sola cosa y logras además convertirla en trascendente para los demás, en hacer un fijado de agenda en eso, pero además acompañarla de regulación, pero además de política pública, pero además de movimiento. O sea, como tú dices, eso te genera prestigio y te acredita. La política es bien ingrata, siempre se va a hablar mal de la persona en turno, especialmente si es mujer, lo tengo que decir. Y si además hay una intersección donde eres joven, pero si además te dobla la edad a quien le estás dando instrucciones, o sea, empieza a haber una serie de complicaciones en donde de bruta es el mínimo de los adjetivos que vas a recibir, o incompetente, o poco preparada. Es decir, la manera de invisibilizar trabajo a las mujeres es muy claro, sí, pero justo el acreditarse con mucha constancia hace que eso también pase a segundo plano, porque los hechos ahí están y la gente tampoco se le olvida y siempre va a ser como mucho más honesto decir, podrás decir todo esto de mí, pero el trabajo que hemos hecho juntos aquí está y a partir de eso platiquemos. No que no es sencillo, pero pues es una cosa de todos los días darle, ¿no? Sí, y tienes toda la razón, porque además, como dices tú, ahí están los hechos. La chamba, ahí está. Y la gente que está contigo desde las diferentes organizaciones sociales sabe quién eres tú. Y por lo tanto, estás en política o no estés en política, de todas maneras te conocen y te reconocen. Creo que eso es muy importante. Bueno, tú ya tocaste un tema que es muy delicado para nosotras como mujeres y que además estamos incursionando en la política, y que es la violencia política por género. Tú has vivido esta violencia política, me consta, en las redes, sobre todo lo que he visto en esta pandemia, pero ¿cómo has superado toda esta violencia política tú? A base de mucho valor y también de muchas equivocaciones, porque no me gusta tampoco mirarme solo del lado de la víctima. Me gusta, yo no espero que los demás vengan a cambiar mi situación, siempre creo que es de mi lado donde al final, sea mi culpa o no, va a tener que resolverse porque pues es en quien más puedo confiar. Y así me ha hecho la labor política de desconfiada en cuanto al accionar de quien está cometiendo errores, no así en la construcción colectiva. Mira, yo, como tú sabes, milité 15 años en el Partido Acción Nacional, construí ahí camino, construí ahí formación, capacidades, amigos, familia, y tuve que en algún momento renunciar de manera pública y muy clara a esta militancia justo por violencia política de género. En un momento en donde todavía no se hablaba tanto de ello, donde ni siquiera estaba legislado, donde ni siquiera había antecedentes, hoy a la luz de los hechos, cada vez que avanzamos en regulación, cada vez que avanzamos en la visibilización de lo que significa la violencia política de género, pues me convenzo con mayor contundencia que lo que me sucedió en aquel momento hubiera sido un escándalo hoy en día, con los lentes con los que se empieza a ver de manera más profunda la problemática que se vive, a quienes buscamos tomar por asalto el poder. El poder es muy celoso y quienes tienen el poder todavía más. Y al poder no le gusta la evolución, al poder no le gusta el cambio, el poder defiende el status quo y por ende las mujeres no somos bienvenidas. Y ahí entras en una lógica muy compleja porque si además, Laura, te atreves a proponer agendas disruptivas, o sea, si además de ser mujer, te atreves a proponer agendas disruptivas, en tu caso derechos humanos, en mi caso el derecho a la movilidad o quien se encarga de trabajar desde hace años agendas de movilidad sustentable, de medio ambiente, etcétera, la agenda verde, pues eres doblemente no bienvenida. Y si además lo haces desde un vínculo con sociedad civil y no político tradicional, eres triplemente no bienvenida y si además no te dejas, pues ahí te encargo. Entonces, fue un proceso muy complicado para mí. Yo me eché casi 2 años de una violencia que no terminaba además conforme avanzaba, se iba incrementando. Simple y sencillamente por no cuadrarme, ¿no? Uh-huh. Ante un hombre que estaba acostumbrado a que o te seducía o te sometía. Elige, ¿no?
Entonces, en esa dinámica tan tóxica y tan compleja, estuve inmersa 2 años en mi grupo parlamentario, y con esta clásica inercia de las mujeres y la educación patriarcal que recibimos, en donde piensas que es tu culpa, ¿no? Que posiblemente hay algo que no estás haciendo bien, que a lo mejor podrías hacerlo todavía mejor o posiblemente corregir una maraña de errores que pudieras estar cometiendo, que si le echas más ganas, que si tú eres la que genera el acercamiento para arreglar. O sea, todas estas cosas que te meten en la cabeza a fuerza, que las mujeres somos las que tenemos que resolver siempre los problemas, los hayamos provocado o no, me persiguió mucho tiempo y eso me impidió darme cuenta que estaba siendo víctima de violencia política. Y me tardé 2 años. Fue muy complicado el proceso y además 2 años de muchas pérdidas en términos personales, pues porque uno no se da cuenta en lo que está sometido hasta que lo ve y de lo que ha perdido hasta que lo ve. Cuando yo decido darme cuenta de lo que estaba sucediendo, ponerlo en perspectiva y darme cuenta que lo que me estaba sucediendo porque era mujer. Sí, fue un rompimiento brutal. Y decidí en ese momento ir a las instancias pertinentes, partidistas, para resolver el problema. Y fue increíble con lo que me encontré. No había un solo protocolo para dirimir una situación así. No había ni siquiera las ganas de escuchar a la voz que no ostentaba el poder. Y en un momento en donde estaba yo tan expulsada de los círculos de tomas de decisiones, tan aislada de las dinámicas que estaban sucediendo, justo por toda esta violencia que se estaba ejerciendo, tan lejana a alcanzar mis metas por las que tanto había trabajado a causa de toda esta intriga y toda esta violencia, que me sentí muy acorralada y pensé que lo mejor era renunciar e irme. Hoy, a la luz del tiempo, Laura, sí te puedo decir, y para quien nos esté viendo que esté sufriendo situaciones así, me equivoqué y hoy es un gran aprendizaje de la vida, porque yo debí de haberme quedado a luchar y a pelear por lo que creía y a defenderme a mí misma. Y no lo hice, estaba tan asustada, estaba tan violentada, estaba tan acorralada que pensé que lo que tenía que hacer era irme y construirme de nuevo. Y las mujeres estamos tan acostumbradas a construirnos desde cero, es que prefieres al final hacer eso que dar una batalla que pudiera parecer imposible. Y decidí irme y hoy me hubiera quedado. O sea, yo con todo el aprendizaje que ya tengo y con los años que llevo de mover el abanico, me hubiera quedado a pelear por lo que era mío. Bueno, pues yo te doy las gracias por compartir esto, porque es un testimonio muy fuerte y pues me siento muy honrada porque lo hagas en este espacio. Pero además creo firmemente que esto que tú viviste te hizo a ti la mujer que eres ahorita. Porque como tú misma has dicho, has construido de cero como tantas mujeres lo hemos hecho. Y sí, muchas veces tiramos la toalla, y no es un tirar de toalla, sino que dices, ya, hasta aquí, ya. Y ves la siguiente paso, ahora sí que el siguiente nivel, y empiezas a trabajar y a construir. Y ese aprendizaje, por ahí hay una amiga que me dice, lo que no nos mata nos hace más fuertes. ¿No? Y esta experiencia tan fuerte que tuviste, de verdad te lo agradezco mucho por compartirla. Y bueno, tú sabes que ahorita estamos, digamos que tenemos avances, pero así como se ha habido avances en igualdad hacia nosotras las mujeres, en la paridad, toda esta gran reforma que hubo sobre violencia política por género, en que están ya los instrumentos, ya por fin tenemos tipificado un delito, ya es diferentes leyes que tienen lo que tantos años estuvimos luchando. Está muy bien, pero hay faltan pendientes. Y es desde tu experiencia, desde todos tus saberes, ¿cuáles son los pendientes que nos faltan? Que son bastantes. Pero, ¿cuál es uno? ¿Cuál deberíamos, el primerito que sea de manera inmediata, a corto plazo, pues, a mediano y a largo plazo, desde tu opinión? ¿Cómo visibilizas y por ende cómo ejerces justicia cuando te pegan en donde no se ve? Porque así como se ve, o sea, se ha ido evolucionando la protección y los pasos hacia la eliminación de las violencias, los violentadores se van sofisticando también. Entonces, es bien complejo porque empiezan a entender cómo funciona la dinámica institucional regulatoria, incluso cómo funciona la psique colectiva,
Y entonces muchos empiezan de manera muy premeditada a accionar sus violencias de manera muy pasivo-agresiva donde no se ve. Obviamente la pasivo-agresividad en violencias hacia las mujeres tiene mucho tiempo de existir, pero estoy hablando de quienes lo hacen de manera premeditada, ya conscientes de lo que están haciendo, incluso escondiéndose de la ley, porque existe. Y en política existe mucho, ¿eh? O sea, si estamos hablando justo de quienes estamos buscando ostentar y detentar poder, ahí es en donde te los encuentras primariamente. De hecho, y justo ahora estaba en una conversación de seguridad vial, hablando justo de las perspectivas de género a nivel Latinoamérica, y hablábamos de cómo cambiar los machismos cuando hablamos de urbanismo y de movilidad, ¿no? Y un poco lo que les compartí ahí era, pues es que se trata de cambiar a la clase política actual y al Estado en sí mismo, porque él es el principal ostentador de violencias. Entonces, si desde ahí se protegen las violencias contra, es decir, si desde ahí se ocultan y se protegen quienes están violentando a mujeres, pues es muy complejo cambiarlo. Entonces, con lo que hoy existe, necesitamos sofisticarnos nosotras en estas herramientas de visibilización. A mí me parece que juega un papel fundamental las comisiones de derechos humanos, Laura. Creo que hoy la vigilancia hacia estas violencias, las redes sociales son una plataforma fundamental para poder acreditarlas. Además de que es una plataforma potentísima para ejercer democracia, libertad de expresión, política, les hemos perdido justo la pista de saber que son plataformas extraordinarias para generar seguimientos y vigilancia de las violaciones de derechos humanos y especialmente de violencia hacia las mujeres. Y si las comisiones de derechos humanos empiezan a profesionalizarse ahí, a dar esos seguimientos, a dar esas batallas, a generar esos expedientes, a generar sendas recomendaciones o quejas de oficio, me parece que encontraríamos un área extraordinaria porque gran parte de la vida política, pero también social está sucediendo ahí. Concluiría esta primera parte de esta respuesta diciéndote que hace un par de días, como sabemos, desgraciadamente fue asesinada una mujer en Baja California, una joven además, y el propio gobierno del estado la empezó a criminalizar ya muerta, diciendo que pues quién sabe en qué andaba metida porque estaba llena de tatuajes. Y ayer me metí muy de fondo a esta conversación en redes sociales porque me impactó, me cimbró. Porque más allá, es decir, este ejercicio de quienes hacemos política desde la parte pública, no, es muy difícil, y Patricia Mercado también te lo comentó en su momento, es muy difícil desligarte de lo que le sucede a las demás, porque estás tan inmersa empáticamente en la violencia porque te sucede, y tu razonamiento es, si a mí me sucede que soy pública, ¿qué no le sucede a quien nadie la ve? Y eso te permite, pues, tener una visión como mucho más empática de la situación. Y ayer no pude evitar engancharme en esto, y me horrorizó, Laura, ver la cantidad de personas que dedican tiempo, odio y violencia para criminalizar a las mujeres en redes sociales, que solo esperan cualquier pretexto, pequeño o grande, para sacar su misoginia y su machismo y su odio. Y además también las cuentas pagadas, seguramente por instituciones gubernamentales, porque pues era a quien estaban defendiendo sobre los errores hechos. Entonces, creo yo que hay un gran potencial en las redes sociales y a través de las comisiones de derechos humanos para vigilar, armar expedientes y generar jurisprudencia al respecto. Laura, esto nos surge porque es muy nuevo y porque no existe como quisiéramos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, porque además siempre se criminaliza, siempre se descalifica a quien es víctima de esa violencia, toda la vida. Y hasta un punto muy importante también, de que nosotras tenemos que estar pues enlazadas y tenemos que unirnos. O sea, siempre tenemos que estar sororitariamente con la otra, siempre, toda la vida. Y también defender a la otra en las circunstancias en las que ella está pasando. Y también cuidar esta parte emocional que es tan importante, porque el sistema de justicia en México, yo lo he dicho en diferentes foros, es como una carrera de resistencia. A ver quién puede más. Si lo que es la burocracia del sistema y todo lo que esto implica, o tú. Entonces, ahí es donde están estas redes de apoyo
que hacen que la persona que tuvo o sufrió un acto de violencia pueda continuar hasta el término, porque Resista. la justicia es muy difícil conseguir en México, además que no es gratuita, aunque lo diga la Constitución, no es gratuita ni es expedita, ¿no? Es muy lenta. Ni pronta y expedita, Así sí. es, muy pronto. Entonces, pues tienes toda la razón. Y yo quisiera ahora, pues sí, cambiar un poquito de tema, porque acabas de mencionar que estuviste precisamente en un programa, ¿no? Internacional, con la red de organizaciones latinoamericanas, ¿sí? De la que Seguridad. promueven precisamente la educación vial y también apoyan todos estos esfuerzos para pues reducir las víctimas precisamente de siniestros viales, que es lo que vi que estuviste. Pues mira, ¿qué te cuento? Que es una de mis grandes pasiones, que conforme fui avanzando en la agenda urbana, al irme especializando en la Ciudad de México en mi labor política y de activista, encontré primero en la movilidad uno de los grandes pendientes de la ciudad. Esto también hay una historia detrás, como todas las cosas que se detonan conmigo, y el tema de la movilidad, que hoy hasta me casé con él, ¿no? O sea, con la agenda. Mi esposo es activista de la movilidad de toda la vida, ahí es en donde encontramos nuestro mayor amor que nos une, y además ciclista de siempre, pero yo lo conocí en el camino, es decir, yo me encuentro con la agenda antes, y de hecho, de no ser por haberme encontrado con la agenda, seguramente no me encuentro con él, pero sí, ¿no? Y nuestro primer hijo fue la ley de movilidad, y Emilio es nuestro segundo bebé, pero al final del día, la historia que me parece bien interesante también de contar en esto, porque creo que para quienes ejercemos incidencias desde lo político, desde lo social, es padre como estar con los ojos siempre bien abiertos a lo que sucede y a las personas que se presentan y lo que significan. Y ese fue mi caso. Yo soy hija de médicos, los dos súper comprometidos con la causa social. Mi papá dando consultas gratuitas viernes, sábados y domingos en el consultorio de la casa siempre, además de ser médico del Seguro Social, presidente de la Academia Mexicana de Pediatría. Es un hombre extraordinario. Mi mamá, por supuesto, también siempre metida en la causa médica. Ella para viejitos era especializada en geriatría. Entonces, esta parte de servicio, claro, de la gran potencia que tiene el servir, la tuve desde muy pequeña. Cuando llego a la Asamblea Legislativa como diputada, tenía muy claro que quería trabajar temas que hicieran intersección con la potencia que tiene el sector salud y al mismo tiempo la niñez, porque mi papá es pediatra además, entonces estaba yo como muy involucrada con los niños, viniéndome de la vena paterna. Y quería trabajar la agenda de las infancias en la ciudad y estaba muy clara con eso, y entonces hacer efectivos sus derechos, insisto, muy vinculado también al sector salud. Y de pronto me encuentro construyendo la agenda de cara a mi toma de protesta, enfocadísima en infancias. Y un día voy a una reunión acompañando a la candidata jefa de gobierno, en ese entonces era Isabel Miranda de Wallace, por el Partido Acción Nacional, y era con el Colegio de Arquitectos la reunión. Entonces voy yo y la acompaño, y empezaron a hablar de todos los temas urbanos y me parecieron fascinantes cuando yo no había estado vinculada en ellos. Yo había estado vinculada en la agenda de derecho humanista, enfocada específicamente, insisto, en infancias y en migración. O sea, esa era mi especialización de profesional de tiempo atrás. Y empezaron a hablar de eso y me parece fascinante. Termina la reunión, estaba yo ya por irme, y se acerca conmigo María Elena Martínez, arquitecta, expresidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Sí. Y dice, oye Laura, ¿qué temas vas a trabajar en la asamblea? Porque ya me dijeron que vas a ser diputada. Yo iba en el 1 de la plurinominal del PAN, en una batalla también que nadie pensaba que iba a ganar, y gané, ¿no? O sea, quedé por encima de los liderazgos tradicionales, hombres, en una votación interna. Nunca me la perdonaron, me la cobraron. Y entonces me dice María Elena, ¿qué agendas? Y dije, ¿sabes qué? Que si los niños y que si las arañas, ¿no? Y entonces me dice ella, sí, eso está muy bonito, Laura, pero ¿por qué no te pones a trabajar la agenda de movilidad? Me dice, es el pendiente más grande de la ciudad, esta ciudad no se mueve, nadie lo trabaja, nadie lo entiende, se violan todos los derechos y todo el acceso a los derechos y no existe una movilidad garantizada. Y me cimbró, o sea, me hizo tanto sentido además como chilanga, como víctima de los embotellamientos, de la falta de acceso a esta ciudad.
Le dije, sí, tienes toda la razón. Digo, ¿y qué me propones? Y me dijo, mira, doy un diplomado en la Ibero, ahora lo tiene la UNAM, de movilidad y espacio público, ¿por qué no lo tomas? Y si te gusta, pues adóptalo. Y así lo hice, o sea, empecé a echarme el diplomado y conocí a toda la gente que está trabajando en la agenda, porque eran profesores o alumnos, etcétera, y me enamoré. O sea, me enamoré tremendamente de la causa. Desde entonces decidí que iba a militar en ella. No concibo otra manera de involucrarme en los temas si no es a quemarropa, así, o sea, haciendo una inmersión absoluta, de otra manera no me meto. Y creo que muchas de las definiciones, no creo, todas las definiciones políticas que he tomado desde entonces son cuidando siempre la agenda y pensando que se va a poder hacer un paso adelante en ella y que vamos a lograr generar al final una transformación con eso. Y me ha dado mucha brújula. El hecho de que podamos, Laura, tener a la movilidad como un eje, como un derecho llave a los demás derechos, al derecho al trabajo, al derecho a la educación, al derecho a la salud, al derecho al medio ambiente sano, a la seguridad, incluso a la igualdad, al alto a las violencias hacia nosotras, me parece una oportunidad gigante. Y saber que esta evolución se construye desde la calle, es lo que todavía más me conquistó, porque es en la calle donde se genera igualdad, donde se genera justicia, democracia, ejercicio de derechos, en lo público. Es la materialización de lo público, la calle. Entonces, pues, ¿qué te digo? O sea, pues de ahí fui y de ahí soy. No, maravilloso. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho cuando platicamos es que tú lideraste todo este tema en la asamblea. Además que trabajaste muy de cerca de la Comisión de Derechos Humanos. A mí me gusta, de la Ciudad de México, ahora antes del Distrito Federal. Me gustaría que nos compartieras todo este trabajo en alianza que hiciste, por favor, y los logros también. Mira, yo creo, esto no me lo anoto como mérito personal por dos razones. Primero, porque todos los cambios y todas las evoluciones se construyen desde lo colectivo. Y eso me tocó aprenderlo desde muy joven, cuando a mis 29 años empecé a impulsar la ley de movilidad en la ciudad. Y vino también por un consejo de una persona muy querida para mí ahora, que en ese entonces era colega, que es mi esposo. Cuando estaba yo en el camino de la construcción de la ley, y éramos colegas, insisto, todavía ni siquiera éramos amigos, ¿no? Y me dijo algo que me pareció muy potente. Me dijo, esta agenda tiene tantos años de trabajarse por tantas personas que no te pertenece. No es tuya, es de todos. Y a mí me pareció que no tenía por qué explicármelo porque son de las cosas que tengo muy clara por el estilo que tengo de hacer cosas pública. Pero al mismo tiempo me pareció tan hermosa, tan clara, tan cierta y tan sentida desde una persona que representa a la sociedad civil organizada, que la atesoré con mucho cariño y digamos que se convirtió también como en mi eje de construcción legislativa. Entonces, desde entonces me planteé hacer dos cosas. La primera, involucrar a todos los actores integrantes de los cambios y los movimientos históricamente, ¿no? O sea, fueran actuales o no. Porque creo que justo también la gente que históricamente lleva haciendo cambios merece un lugar en la mesa también, aunque en ese momento no esté vigente, o ni siquiera sea bien vista, porque los cambios políticos siempre generan esas fricciones. Me di a la tarea de eso, de sentar en la misma mesa a sociedad civil organizada, pero también al empresariado, pero también a los actores políticos, pero también a quienes históricamente habían hecho cambios, pero también a los usuarios. Hicimos una mesa muy colectiva. Y la segunda cosa que también me puse como meta fue aprender del conocimiento creado. A veces uno quiere, y entre más joven más lo haces, venir a imponer y a decir y que tú sabes y que tú crees, y entonces, pues el mileniato, ¿no? Soy la abuelita de los millennials, pues soy millennial, yo nací en el 82, pues tengo mucho, me guste o no me guste, y normalmente me gusta. Entonces, en esta cosa de venir a imponer porque estamos más informados, porque creemos que sabemos más, porque tenemos más energía y muchas cosas que creemos que se sobreponen a la experiencia, fue un reto bien importante también de vencer. Y entonces nos pusimos a la meta en esa mesa que se formó amplia y colectiva, de llamar a todas las voces y además de aprender de todo el conocimiento creado. O sea, no íbamos a venir a inventar el agua tibia. Me da risa de pronto cuando dentro de las discusiones partidizadas
dicen, claro, es que se vino a robar las ideas de la sociedad civil. Qué estupidez tan más grande, porque no conocen el principio básico del diálogo y de la generación de consensos, y sobre todo también de la generación de acuerdos, ¿no? Y eso es lo que hicimos en su momento. Nosotros construimos, Laura, un parlamento abierto para hacer la ley de movilidad, cuando ni siquiera estaba regulada todavía, o sea, no existía la obligación legal, ni siquiera se hablaba de eso. Lo hicimos con la convicción de que así tenía que ser. Lo hicimos además colectivamente desde voces poco acreditadas en los espacios políticos y de poder. Y creo que eso también es muy meritorio. Hablo de los colectivos de la sociedad civil de movilidad, que no son necesariamente los más visibles dentro de los movimientos de derechos humanos o medioambientales. Pesan más estos dos polos, y los de la movilidad siempre, pues sí, son presentes, pero no tienen ese tamaño, no tienen esa incidencia, aunque la han y la hemos venido construyendo en los últimos años. Pero también lo digo desde mi parte, construyéndolo como minoría desde la Asamblea Legislativa, al ser miembro del Partido Acción Nacional en ese entonces, como minoría dentro de mi propio partido político, ¿no? Al representar mucha ideología y pensamiento progresista que no comulgaba pues, mayoritariamente con lo que el partido en su doctrina ofrecía, y además como mujer joven, ¿no? Entonces, por muchas razones no estaba yo presente en esos procesos tradicionales de decisiones, y logramos hacernos escuchar. O sea, logramos hacernos oír, logramos que el jefe de gobierno, que la opinión pública, que los empresarios del transporte, incluso que los liderazgos rancios que los representaban, nos escucharan y supieran de nosotros. Y en ese proceso, Laura, tomamos todo el trabajo que había hecho ya la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, con Raúl a la cabeza, también lo tengo que decir, con José Guevara, que había hecho un trabajo fabuloso cuando estuvo ahí como parte del equipo, con el ITDP, que es la organización donde mi marido trabaja, que la dirige a nivel Latinoamérica, que ellos colaboraron con la comisión para sacar esta entrega, y era precisamente sobre el derecho a la movilidad, visto desde este abanico de derechos humanos garantistas en la ciudad, visto como un derecho de tercera generación, un derecho social, por supuesto, pero sobre todo un derecho llave. Es un derecho que te garantiza el acceso a la ciudad, sus servicios y sus derechos. Eso me pareció bien poderoso. Y sin quererme alargar mucho, pues hicimos un consejo asesor de movilidad para sacar la ley. Ese consejo asesor después se convirtió en este grupo tan fantástico que estuvo acompañando y también retando y señalando las malas decisiones o las buenas decisiones de gobierno en su momento cuando fui funcionaria. Con ellos sacamos la ley de movilidad, el reglamento Visión Cero Muertes, la nueva norma de estacionamientos, el plan integral de movilidad, el plan integral de seguridad vial. Es decir, todos estos cambios institucionales, la creación de la Secretaría de Movilidad, o sea, hicimos una revolución en la ciudad que ojalá hubiera tenido más alcances. Creo que las cosas van paso a paso. Me hubiera encantado ejercer también desde la ciudad una potestad desde la Secretaría de Movilidad. Nunca fui secretaria. Creo que eso también pues, ralentizó muchos de los pasos que se pudieron generar. Pero pues es una ciudad que está encarrilada hacia la evolución y que ha sido motivo de orgullo para muchos hasta hace un par de meses, con algunas medidas que la actual administración echó para atrás y desmanteló. Pero que sí fuiste líder, porque creo que esto que tú hiciste es lo correcto. Se tiene que involucrar a todos los sectores, se tiene que involucrar a la sociedad civil, y creo que esa es una innovación que hay que aplaudir, porque no cualquiera lo hace dentro de la política, y es la manera que yo creo firmemente que es la mejor construcción, porque es no solamente influyente, sino que estás reconociendo lo que tú estás diciendo. O sea, no lo hiciste tú, no lo hice yo, no se hace porque aquí está en el curul en ese momento, sino porque es una lucha social de movimientos que ya están ahí y que se tiene que reconocer su trabajo. Siempre que me han preguntado a mí, ¿cómo trabajas tú? Yo digo, no, yo trabajo de la mano de la sociedad civil y acompaño sus causas. Y como tú lo haces, dije, no te montas sobre ellas, es al contrario, tienes que caminar con ellos y aprender de ellos. Y siempre aprendemos. Yo ahorita estoy aprendiendo contigo varias cosas y francamente creo que esa es la gran riqueza que podemos tener, aprender la una de la otra y de los otros también para poder avanzar en conjunto con todos los demás.
Y pues mencionabas este trabajo que estás acompañando, que estás siendo parte. Y vuelvo a insistir un poco, porque tu labor también ha sido no solamente a nivel de la Asamblea, a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, me gustaría que platicaras un poquito a nivel internacional, ahorita, cómo está el movimiento de toda la gente que está trabajando por la movilidad en esta nueva realidad, tanto aquí en México como allá, porque es todo un reto para todos los temas, ¿no? Por ejemplo, salud, es tremendo, todo es un reto. Entonces, movilidad no es la excepción. Tienes toda la razón, Laura. Mira, fíjate que si yo pudiera definir a la movilidad en una sola palabra, hablaría de igualdad. Yo me casé con la agenda, la milito, la vivo y la respiro y lo seguiré haciendo durante el resto de mis tiempos en mi carrera profesional y personal, porque creo que es la manera, de las maneras más claras, tangibles y puntuales para construir espacios igualitarios, ¿no? Yo creo que la calle tiene que ser exactamente igual en la zona más rica que en la zona más pobre y tiene que dar la misma infraestructura segura y de calidad en todas las zonas. Y me parece inaceptable que México, con las disparidades y las desigualdades que tiene, tenga zonas con indicadores en materia de infraestructura urbana, de calle, de espacio público, de áreas verdes, de seguridad vial, equiparables a África. Y que en otras zonas tengamos zonas equiparables a Suiza. O sea, de esa manera son las desigualdades que existen en el país y sus ciudades. Y que no nos vayamos muy lejos. En la Ciudad de México las ves todos los días de una cuadra a otra. Eso me parece absolutamente inaceptable. Me parece absolutamente inaceptable también que la gente de escasos recursos, la gente pobre tenga más posibilidades de morir por hechos viales en la calle de manera violenta en el pavimento que las personas que tienen mayores recursos, porque la infraestructura no está hecha para ellos, porque la velocidad mata, porque un auto a más de 60 kilómetros por hora se puede llevar su vida en un abrir y cerrar de ojos. Esto no quiere decir que quienes manejan autos no tengan accidentes, pero pues las cifras son claras. El 60% de las muertes por hechos viales son peatones. Entonces, entrando a esta lógica, la igualdad es para mí una de las agendas que me parecieron fundamentales cuando descubrí la movilidad. Pero hoy, en el marco de la nueva realidad, de la nueva, no usa normalidad porque nunca ha sido normal lo que vivíamos, o sea, no era normal la desigualdad, no era normal la violencia, no era normal lo que se vivía, no era normal la injusta repartición de infraestructura en la ciudad, ni de espacio público, ni mucho menos. Pero sí la nueva realidad, creo que hay dos componentes fundamentales para la movilidad y la seguridad vial. El primero es salud pública, que ya se esbozaba desde antes, las grandes intersecciones que existen entre movilidad y seguridad vial y salud pública, en materia de obesidad, pero también en materia de cardiopatías y enfermedades crónicas, pero también en materia de muertes viales, que al final del día las lesiones y las muertes entran todas en la cartera de salud. Hospitalizaciones, etcétera. Pero también el segundo tema que hoy con la nueva realidad entra es la resiliencia. La resiliencia que se construye hoy a partir de esta crisis que hemos vivido. La movilidad sustentable ha demostrado que es la llave y el camino hacia la misma en términos de agendas urbanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos construyendo la capacidad de resistir cualquier crisis y renacer si apostamos por movilidad mucho más sustentable por encima de la motorizada. Y estamos hablando, por supuesto, de calles caminables, estamos hablando de ciclovías, que ambas cosas han hoy demostrado en tiempos de pandemia que son de las formas más seguras de moverse, que permiten la sana distancia, que frenan la ola de contagios y que pues quienes nos dedicamos a eso estamos viviendo un momento esperanzador al pensar que las ciudades tienen hoy una vía de humanización. Si aprendemos de estos momentos de crisis y les dedicamos presupuesto hacia el futuro a esto. Por otro lado, y esto es una paradoja también, una cosa que no necesariamente es buena, que forma parte de los claroscuros, la agenda de transporte público ha sufrido un golpe muy fuerte con la pandemia. Es decir, así como la de peatones y la de ciclistas tuvo un florecimiento como no pensamos verlo, un salto cuántico, como no pensábamos verlo tan pronto, la de transporte público está herida y espero que no de muerte, y para eso se necesita el trabajo de los gobiernos.
Han bajado en las ciudades hasta un 85% los usuarios de transporte público a partir de la pandemia. Obviamente el miedo al contagio en el transporte colectivo es enorme. La falta de medidas de sana distancia y de salubridad para prevenir contagios fue muy tardía en el país y evidentemente en la Ciudad de México metropolitana. Entonces, en el mundo se está viviendo esa crisis de transporte público y no es menor. No es menor porque en ciudades como la nuestra, en regiones como la nuestra, la latinoamericana, pero también la asiática y también la europea, el transporte público es el eje rector de la movilidad de las ciudades y por ende también de la activación económica. Yo quiero solamente invitar a reflexionar qué pasaría un solo día sin redes de transporte público en la Ciudad de México o en cualquier zona que conozcamos, colapsaría. Entonces, estas venas justamente que son parte del corazón de las ciudades o en medio del transporte público hoy están sufriendo y pues también vemos muy poca reacción. Es para que estuviéramos ya viendo la creación de un fondo único de apoyo al transporte público en la Ciudad de México y la zona metropolitana apoyada por la Federación. Y en sus otras 72 zonas, ¿no? Y vemos muy pocas acciones. Bueno, muy importante todo lo que estás diciendo y la verdad quisiera que quienes nos están viendo y que nos están escuchando, pues tomen en cuenta todo esto para que vean a su alrededor. Creo que todos podemos hacer algo para que esto cambie, porque está en nosotros la solución. No vamos a esperar sentados a que nos lo resuelvan las autoridades. Lo tenemos que hacer desde nosotros mismas y de nosotros mismos. Y bueno, ahorita toca la sección de Fernanda. Okay. Se va a conectar Fer, por favor, porque ella te va a hacer unas preguntitas en este momento. Perfecto. Gracias. Hola, buenas tardes, Laura. Hola, Fer. Mira, nos gustaría escuchar qué es lo primero que piensas y en una sola palabra cuando escuchas respeto. Igualdad. Libertad. Evolución. Derechos humanos. Garantía. Paridad. Justicia. Justicia. Igualdad. Democracia. Cosa pública. Y por último, ciudadanía. Empoderamiento. Muchas gracias. A ti, Fer. Gracias, Fer, y ahorita va a volver Fer a participar. Y bueno, una pregunta más sobre el trabajo y después queremos conocerte más, mi querida Laura, porque esa es una parte muy importante de este programa. Tú eres ahora la Secretaria Nacional de Organización y Participación Política de Movimiento Ciudadano. Pero muchas de las personas que nos están viendo no saben qué es ni la importancia que tiene tu área. ¿Nos podrías compartir algo del trabajo que tú haces desde esta gran secretaría? Sí, por supuesto. Bueno, a ver, primero decir que el Movimiento Ciudadano es un ente pujante, que late, que crece y que, por supuesto, que necesita de todas las personas que activamente militan en él para poder afianzar las causas que representamos. Uno de los principales ejes que me hicieron entender que había encontrado mi manada con Movimiento Ciudadano fue justamente el trabajo de causas como el eje mayor de articulación. Y el hecho de decir que la causa es México no es discurso. Forma parte justamente de nuestras convicciones porque nosotros creemos que todas las pequeñas causas que enarbolamos y que además hemos acreditado nuestro paso por ellas, hacen un mejor país y construyen país. Y creo que desde la Secretaría de Organización hemos tratado de ser muy respetuosos, primero, de esa colectividad y de esa pluralidad de causas. No hemos buscado nunca generar un eje sobre el cual tengamos que organizarnos a nivel movimiento, porque ese es el que tuviéramos que hacer. A nosotros nos parece que la riqueza de las causas que todos defendemos y luchamos son las que nos dan la fortaleza y sobre todo lo que nos conecta y vincula con los ciudadanos. Así que nos dimos a la tarea por ahora de hacer dos tareas fundamentales. La primera fue afianzar nuestro registro
y nuestro crecimiento en padrón ante las nuevas disposiciones del Instituto Nacional Electoral, que como sabemos hace una revisión de padrones en cada periodo determinado y nos tocó en esta ocasión cuando asumí como secretaria hacer lo propio. Entonces, primero hacen un gran rasurado te piden hacer una gran revisión y rasurado de militantes para saber si los que están. Porque pues, evidentemente muchos de ellos ya no, y pasa en todos los partidos. O algunos no tienen la acreditación suficiente o el respaldo. Pues hicimos un proceso de depuración enorme, donde, como todos los partidos, se perdió una buena parte de la militancia. Y a partir de eso, hicimos una estrategia nacional de afiliación para poder vincular al movimiento con las causas ciudadanas y llamar a sumarse institucionalmente a los que quisieran. Hicimos un trabajo extraordinario ahí de mano de las coordinadoras estatales. La verdad es que se tuvo una respuesta infinitamente generosa, pero además voluntariosa, pero además también poderosa con la vinculación ciudadana. Hoy estamos cerrando, la verdad, muy orgullosos con casi 380,000 militantes en el movimiento, casi 250,000 nuevos militantes de los que se construyeron a lo largo de este periodo. Tenemos hoy todos los estados de la República con más de 3,000 militantes, a excepción de 3 estados de la República. Tenemos representatividad en todo el país, o sea, somos un movimiento nacional y eso nos tiene súper orgullosos porque con la estrategia nacional de Kaila al movimiento, así se llamó, logramos afianzarnos desde el territorio, porque eso era bien importante. Y paralelamente empezamos a construir una estrategia que se llama Altavoces para el movimiento ciudadano, en donde empezamos a hacer una convocatoria para jóvenes liderazgos, pero también liderazgos emergentes sin importar la edad, para que lograran, para que se sumaran con el movimiento y sus causas, y las causas que también ellos y ellas representan, con una suerte de vinculación activa con la comunidad. Entonces estuvimos en esta primera etapa de pilotaje, vinculando mujeres y hombres que estuvieran sin antecedentes de partido, que estuvieran muy vinculados con sociedad civil organizada, que estuvieran muy vinculados con la comunicación de las causas en redes sociales, en columnas de periódicos, en programas de televisión, para poder hacer, como su nombre dice, un altavoz de las causas del movimiento y la vinculación con los ciudadanos. Y al día de hoy tenemos 14 altavoces en la región de la Ciudad de México y de Monterrey, o sea, de la zona de Nuevo León. Hicimos, digamos que los pilotajes en estas dos zonas, en Nuevo León y en la Ciudad de México, con ayuda de los dos coordinadores, de Roy Torres y de Agustín Basabe, bajo el liderazgo también de Jorge Álvarez Maínez, que fue el primero que nos dio esta directriz de decir, necesitamos voces que representen al movimiento y que no necesariamente sean militantes, como una labor de acción política, ¿no? Porque es Secretaría de Organización y Acción Política. Así es. Y pues así, por ahí nos fuimos, Laura, y fue bien rico, ha sido muy rico, sigue siendo muy rico. Son jóvenes que hoy escriben en el Universal, que están en plataformas como el Hilo, como Blue, en redes sociales, que están muy presentes en Twitter, que se ha sumado a la campaña también y a la viralización del ingreso vital. Está Daniela Castel ahí, por ejemplo, que es nuestra primera gran altavoz, pero está también Isaís Reyes, está también Aurelia Guilaber, está también Charbel Mateos, es decir, una lista muy grande de jóvenes notables. Y estamos muy contentos de ser esa herramienta de vinculación y pues lo que se siga sumando. Creemos que la fuerza del movimiento está también en todos sus órganos y pues es un granito de arena, ¿no? Sí, no, bueno, es que desde la Secretaría de Organización Política y Acción Política estás haciendo un trabajo titánico. Y creo que en compañía de todos estos grandes, pues jóvenes, ¿sí? Mujeres y hombres, creo que se puede hacer este altavoz tan grande que también participo yo de ahí de alguna manera. Y de verdad ha sido muy bueno, porque también creo que participamos también las secretarías de todos los estados, para poder hacer este gran esfuerzo, ¿no? Oye, Tocaya, yo olvidé los webinarios justamente de altavoces que se hicieron en la pandemia para poder amplificar las voces del movimiento y de las causas, donde tú estuviste presente. Te agradecemos muchísimo que hayas estado ahí, donde también Jessica Ortega, donde también Jorge, Clemente, Patti, Samuel, Indira, Verónica, es decir, todas las voces representativas del movimiento han estado ahí. Esta es la primera temporada, viene una segunda.
Agradecer en este esfuerzo a Martín Ramírez, que es el director de afiliación, que no se hubiera logrado sin él todo el proceso. También a nuestros colegas de Movimiento Ciudadano como Memo, como Guillermo Rocha, que ha estado pero al pie de la letra de los altavoces webinarios, Sergio Sendejas, los compañeros de INDAT, de EUSEN. O sea, ha sido un trabajar en equipo que, una vez más, si no se hace desde ahí, pues no es, y no sale, ¿no? Sí, el trabajo en equipo es fundamental. Yo soy una creyente del trabajo en equipo y de compartir precisamente estos saberes y ser horizontal. Entonces creo que vamos bien. Los webinarios fueron una experiencia maravillosa. Creo que el hecho también de que se hayan hecho en los estados también fue ese altavoz en todos los estados, porque no creo que haya ningún estado que no haga. Y si ahorita es en la segunda temporada, seguramente estarán todos los demás. Pero, Laura, llegamos a tener hasta 37,000 espectadores en los webinarios. O sea, es de una potencia evidentemente replicable, ¿no? Sí, claro. Y bueno, todo este gran trabajo, ¿cómo lo combinas con tu vida privada? Y sobre todo ahorita, en esta nueva realidad. Empezamos con las preguntas privadas. Pues mira, ha sido un proceso de un montón de aprendizaje. Primero porque he tenido que afrontar un proceso de pérdida pues muy doloroso con la partida de mi mamá. En la primera parte de mi debut como mamá fue pilar y fue fundamental. Mis papás los primeros 5 meses del nacimiento de mi bebé, o sea, desde que nació hasta que cumplió 5 meses, fueron una ayuda fundamental para mí para poderme seguir realizando profesionalmente, pero también personalmente con mi hijo y con mi pareja. Y estuvieron presentes prácticamente todo el tiempo, ¿no? Cuando llegó la pandemia, tuvimos que separarnos porque además yo llegué enferma de un viaje a Chile y tenía síntomas, y pues estuve enferma de COVID un rato, además con un COVID largo, o sea, muy atípico, no solo en mí, sino hoy se sabe que 4 de cada 20 casos tienen un COVID largo, pero una enfermedad muy nueva que nadie conoce y que pues no sabíamos bien si ya estaba yo lista para ver a mi madre o no, entonces pues nos echamos casi 3 o 4 meses sin verla, ya con un cáncer terminal. Mi mamá murió el 2 de agosto. Entonces, pues ha sido como un proceso muy complejo de pérdida de libertad ante la pandemia, pero de pérdida también de madre, de entender la maternidad desde el encierro, desde la movilidad, desde la cuarentena de cuidados, tener que trabajar como si no hubiera cuarentena y no hubiera bebé, y no hubiera mamá enferma, es decir, ha sido muy, muy complicado. Pero al final del día ha sido también un proceso de evolución para mí muy importante, de muchísimo aprendizaje, de mucha comunión con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, aún a la distancia, que no dejo de sentirme, Laura, súper afortunada. O sea, a pesar de las pérdidas, del dolor, del saber lo que significa no volver a ver a mi mamá nunca más, sigo sintiéndome profundamente afortunada por lo que me rodea, por la gente, por el amor y por mi hijo, que es la cosa más hermosa que existe en el mundo y era una incrédula de eso, ¿eh? Y la verdad es que pues soy muy privilegiada. No, pues yo francamente te lo expresé personalmente, pues que te admiraba mucho por esto, realmente, porque hacías miles de cosas realmente al mismo tiempo. Y cómo pasaste por todo esto. Y creo que de alguna manera desde Movimiento Ciudadano, desde cada una de nosotras y de nosotros, pues tratamos de acompañarte y de estar cerca a la distancia. Y bueno, pasando a otro tema que me gustaría saber de ti, que estoy segura que también los demás quieren saberlo. Tus tiempos libres, los pocos tiempos libres que tengas, ¿en qué a las 2 de la mañana. ¿En qué los ocupas? ¿En dormir o además en otra cosa? Porque muchas veces es decir, quiero dormir, ¿no? Dormir es algo ya tan lejano en mi vida que ya no recuerdo. Cuando estuve enferma de COVID, y todavía que traigo ciertas resacas de COVID, me preguntaba uno de los doctores, oiga, pero a ver, o sea, uno de los elementos para saber si tiene COVID o no es si usted se siente cansada. Y yo, doctor, tengo un bebé recién nacido. Usted, esa variable quítela, estoy permanentemente cansada, duermo 3 horas diarias, contando todo el tiempo, ¿no?
A ver, en mis tiempos libres me gusta dormir, justamente hoy porque es el bien más escaso que tengo. Me encanta pasarlo también con mi pareja. O sea, hemos sido también muy comprometidos los dos de no perder nuestra dinámica de novios que tenemos desde que nos conocimos y que es increíble. Somos compinches, partners in crime, compartimos sueños, victorias, derrotas, causas. La verdad es que tenemos una relación súper compenetrada. Me encanta pasar tiempo en redes sociales. La verdad es que mucho de mi tiempo libre lo paso ahí. Incluso a pesar de mi esposo que se queja mucho de que le dedico demasiado tiempo. Pero en realidad es que además hoy con la cuarentena, esa es la manera de socializar. Y yo de pronto siento que no extraño tanto la dinámica afuera, porque estoy muy acostumbrada a tenerla aquí. Entonces, pues no me he vuelto loca con la cuarentena a pesar de todo, porque todo el tiempo estoy conectada gracias a esto. Y eso es ahí en donde se me va. Me encanta leer, ya no tengo tiempo. Me encanta informarme, ya no tengo tiempo tampoco. Bueno, pero de los libros que has leído, ¿me podrías mencionar uno de tus favoritos? ¿Y Sí, por qué hay que leerlos? Tokyo Blues de Murakami. Okay. Es mi favorito, me parece que es una novela impecable, me la he devorado ya como 4 veces. El mapa y el territorio, también me parece padrísimo, sobre todo a los que estamos en causas urbanas, es como muy significativo de... y bueno, por supuesto, me encanta y no me importa que digan que es un cliché porque me fascina, Arráncame la vida de Ángeles Mastretta. Me parece increíble, sobre todo a las que buscamos siempre romper con estos machismos tóxicos y las que buscamos también empoderamiento en la vida pública. Claro que sí. Y por eso hay que leerlos también, por supuesto. Así es. ¿A qué personaje admiras y por qué? Mira, antes en otros momentos hubiera contestado muchas cosas como Frida Kahlo y otros clichés también, pero hoy te diría que es a mi madre, a mi mamá, a los ojos de su partida, con todo el aprendizaje que nos dejó, una mujer valiente, sin miedo a la evolución, completamente entregada a las cosas de los planos importantes, y que además nos enseñó con su partida un proceso muy duro en términos de aprendizaje, pero también de agradecimiento porque supo hacernos partícipes de su partida y entender que era necesario que se fuera. Y eso lo hizo ella, solita, y nos ha llenado de paz a partir de eso, ¿no? Muchas gracias, Laura. ¿Y cómo te ves tú en un futuro? Aparte de una mamá feliz, orgullosa de un precioso bebé y de una pareja pues estupenda que son ustedes, ¿cómo te ves en un futuro? Y obviamente en la política tendrás un trabajo brillante, pero ¿cómo te ves tú como Laura? Pues mira, me veo siendo feliz. Creo que es una persecución que me ha tomado mis 38 años hacerlo y que cada vez siento que estoy más cerca. Es de una evolución importantísima y no la quiero soltar. Pues me veo siendo feliz. No me veo siendo importante, eso al final uno en esta evolución va entendiendo que es lo de menos. Pero sí me veo incidiendo. No quiero dejar de incidir. Y si es desde la trinchera pública, política está excelente, pues también es desde la civil, está increíble, si es desde la internacional también. Yo creo que hay mucho que construir desde muchas trincheras y quiero seguir siendo parte de eso siempre. No porque se me extrañe, sino porque creo que en la experiencia y en el aprendizaje mío y de los demás, pues no podemos perdernos quienes ya hemos hecho brecha. Entonces, me parece que en eso y en el acompañamiento de las nuevas generaciones hay mucho por hacer y se me cuecen las habas de hacerlo. Entonces, me veo haciendo eso, acompañando si no estoy siendo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Fer, te toca, por favor. Tienes 2 preguntas por ahí o una, algo así. Y tengo un par de preguntitas. ¿Qué le recomendarías a las mujeres que, como tú, participan en política o quieren participar en la política? Que se metan, que le entren, que no les dé miedo, que las necesitamos, que estamos muy solas acá, entonces entre más mejor, y que aprendamos a tejer redes de colaboración. Las llaneras solitarias
no llegan a buen puerto y sobre todo sin redes de colaboración es muy difícil vincular crecimiento y sobre todo acompañarnos en nuestros fracasos, porque siempre nos encanta hablar de los éxitos, pero creo que también es mucho más importante hablar de los fracasos y aprender de ellos. Muy bien, muchas gracias. Y la última, a ver, define en una sola palabra a Laura Ballesteros Mancilla. Resiliente. Muy bien, muchísimas gracias. Wow. Pues muchísimas gracias, Tocaya, querida, por permitirnos charlar esta tarde contigo. Ha sido una charla riquísima para mí, espero que también para ti y para todos los que nos están escuchando y viendo. Y espero que no sea la última, porque creo que tenemos todavía mucho de qué charlar, tenemos mucho camino que andar y muchas redes que construir, como tú misma lo has dicho. Pues, amigos y amigas, esto es Tardes con DDH en Movimiento y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, Laura. Felicidades. Todo mi respeto. Y felicidades también a ti, amiga mía. Te respeto y te admiro muchísimo. Yo también. Bye, Adiós. Cuídense mucho. Gracias a todos y a todas.